9 de la mañana, 7 minutos. Damos paso a nuestra primera entrevista de esta mañana. Las autoridades de la educación proyectan cambios a nivel curricular a través de una reforma que se comenzará a aplicar el año que viene de forma paulatina. Para conocer más sobre este tema y dialogar sobre otros asuntos importantes de la educación es que recibimos al presidente del CODICEN, Robert Silva. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, hemos hablado de estos planes que se están diseñando para cambiar y quizá hemos centrado un poco la conversación o la mirada en los cambios en el bachillerato, pero los cambios son más amplios. ¿Cuál es, digamos, la idea a nivel general de estas modificaciones? Bueno, nosotros tenemos previsto, dentro de los lineamientos estratégicos de este quinquenio, de este periodo de gobierno, trabajar fuertemente en lo que es una transformación curricular integral. Es decir, poniendo foco en nuestro estudiante, en el niño, en el joven, generar una transformación desde el ciclo educativo obligatorio formal, es decir, desde que ingresa. Con nosotros tenemos unos 15.000 niños en los 3 años, pero es obligatorio desde los 4, hasta que egresa en educación media superior. A partir de lineamientos estratégicos que compongan unidad pedagógica, didáctica, que tengan ese foco en el estudiante y que nos permitan abordar desde una progresión de aprendizajes aquellos logros que los estudiantes tienen que ir obteniendo a medida que van avanzando en su trayecto educativo. En buen romance, para entendernos, nosotros somos conscientes de que hay que desarrollar un proceso de cambio en los planes, en los programas. Nosotros tenemos un sistema educativo que está en cierta medida anquilosado, que han pasado muchísimas décadas y que continúa siendo el mismo sistema educativo. Entonces, a partir de ahí, trabajando desde una lógica de competencias, sin restar importancia a los contenidos, esa falsa dicotomía contenido-competencia, hay que dar paso a una transformación que nos permita avanzar. ¿Cuál es el modelo? Es decir, en lo concreto, ¿en qué van a ver las familias cambios, justamente pensando en competencias? ¿Eso va a cambiar el modo de evaluar? ¿En qué se va a materializar? Este cambio que nosotros tenemos que desarrollar en la educación tiene que estar sobre todo focalizado en generar herramientas, generar distintas estrategias que motiven, que involucren a nuestros estudiantes. En el marco de una realidad que nosotros tenemos que ser conscientes, que tenemos una educación sumamente inequitativa, somos uno de los sistemas educativos más desiguales de América, somos los últimos lejos en América en cuanto a la culminación de la secundaria, la culminación del liceo, la culminación de la UTU. Y ahí está como la prioridad. La prioridad está en atender cuáles son las causas que generan esa situación. Las causas son, entre otras, y esta es muy importante, es la falta de motivación, la falta de expectativa que la educación genera en nuestros jóvenes. La educación tiene que retomar el lugar que siempre tuvo como aliado estratégico fundamental y, diría yo, después de la familia, insustituible para la generación de un proyecto de vida de cada uno de nosotros. Yo voy delineando la vida que quiero tener, cuál va a ser mi lugar en el mundo, desde los valores, los aprendizajes y la enseñanza que me inculcan en mi seno familiar, pero luego en el trayecto educativo que voy avanzando. Y eso para muchas personas, sobre todo para los de contexto más necesitado, la educación no está cumpliendo ese rol. Nosotros entonces tenemos que desarrollar una estrategia que motive, que involucre, pero además que genere herramientas específicas para distintas situaciones. Esa lógica de que todo lo mismo para todo el mundo, en todo el país, independientemente de su circunstancia, hay que dar lugar a una educación dinámica, moderna, priorizada, contextualizada y que involucre a los docentes, que involucre a las familias, que involucre a los propios estudiantes en un marco de lineamientos generales que tiene que tener, pero con flexibilidad para adaptarse a cada lugar. Robert, la semana pasada estuvo el ministro de Educación y Cultura y estuvimos hablando sobre el tema. Yo quiero rescatar algo que sucedió en la entrevista que a mí me hace pensar que estos temas que son para debatir y debatir fuertemente, cuando digo fuertemente me refiero a profundizar con gente idónea, con técnicos en la materia, con los profesionales que están en el entorno de la educación, a veces lo simplificamos y en determinado momento en la mesa apareció el tema de la eliminación del bachillerato artístico. El ministro se encargó de darnos una explicación a todos nosotros
de qué era una simplificación eso, que nadie habló de la eliminación de un bachillerato artístico. Pero a veces esa simplificación de las situaciones llevan a que el debate transcurra por otros carriles y no por lo que en este momento usted está proponiendo y hablando. Porque obviamente yo digo, van a eliminar... Uno de mis hijos hizo bachillerato artístico. Le encantó hacer el bachillerato artístico. ¿No? Van a eliminar el bachillerato artístico. Pero después empiezo a pensar, no solo en la vocación de esos chiquilines, que queda trunca, que queda frustrada. Empiezo a pensar en los profesores que tenía de danza, de canto. ¿No? Se van a quedar sin trabajo los profesores, va a haber que destituirlos a todos. Quiero profundizar sobre eso porque me parece que es importante para salirnos de un debate que me parece que no es el correcto. Me parece que es el otro el que debe votar. Sí. A ver, comparto absolutamente lo que tú dices, la importancia de centrar el tema en la discusión profunda y del cambio efectivo que creo yo que ninguno de nosotros está en desacuerdo. Que la educación tiene que cambiar, que tenemos que hacer cosas que hace muchísimo tiempo venimos discutiendo y no somos capaces de lograrlo. Y entre las cosas por las cuales no somos capaces de lograrlo está esa situación. Están los generadores de relato, los que fabrican permanentemente en una maquinaria que no se detiene eslóganes vacíos, confrontativos, que generan temor, que generan incertidumbre en muchísima gente y que cumplen con su objetivo, que es mantener el statu quo y que nada cambie. Entonces, esos mismos que hoy dicen que se va a eliminar el bachillerato artístico, lo cual es absolutamente falso, porque basta leer en nuestros orígenes educativos a Figari y la trascendencia del arte en la educación para generar una cuestión cada vez más necesaria como la creatividad, la innovación permanente, para saber que eso no puede ser cierto en un proceso de transformación y de cambio. Pero además, ese eslogan confrontativo, esos eslóganes confrontativos que muchas veces pretenden poner a los buenos y defensores de la educación pública por un lado y a los malos, a los que venimos a destruir a la educación pública por otro. Y eso es absolutamente falso porque se generan mercantilización de la educación, que se va a generar mano de obra barata, que esto es igual que en Chile, que esto es neoliberal. Todo ese discurso yo le pido a la gente que los recuerde, porque en su mayoría son los mismos discursos que una y otra vez que se han intentado realizar cambios en la educación lo obstaculizan, con la bandera de la privatización de la educación de ricos y de pobres. Miren, señores, nosotros aquí estamos para transformar la educación, llegamos con firme vocación y voluntad de hacerlo, en diálogo, en acuerdo. Por supuesto que vamos a dialogar con todo el mundo, por supuesto que van a estar las universidades, los sectores profesionales, las asambleas técnico-docentes, los sindicatos en lo que corresponda, los docentes en general, los estudiantes, la familia, no hay duda. Pero tengamos clara una cosa, los bachilleratos como han sido concebidos de hace tantas décadas no pueden continuar. Y yo me animo a decir que el arte no solo va a tener una orientación, sino que el arte va a ser transversal a todas las orientaciones, porque es necesario que esté. Lo mismo que la tecnología, lo mismo que una segunda lengua, lo mismo que las competencias socioemocionales tan presentes hoy en la vida de una persona, ¿no? Eso de trabajar en equipo, del liderazgo, de la comunicación, la empatía, todas esas cuestiones que la escuchamos hablar, pero que lamentablemente y en la mayoría de los casos están ausentes de nuestro currículum. ¿Cómo se va a trabajar con los gremios para justamente que estos cambios, bueno, tengan su eco, ¿no? Porque si no se cuenta con el apoyo de docentes, profesores... Yo lo primero que quiero distinguir es los docentes, los profesores de los sindicatos. Son cosas distintas. Respetamos a los sindicatos, conversamos con ellos en reiteradas oportunidades, pero siempre decimos lo mismo. Nosotros somos los que gobernamos y llegamos para generar un proceso de cambio en diálogo, en acuerdo, pero no haciendo lo que otros quieren, sino haciendo lo que el diálogo genera a partir de ideas transformadoras que nosotros tenemos en un marco, reitero, de diálogo con todos. Sindicatos por un lado, asambleas técnico-docentes por otro, docentes en general. Las comunidades educativas tienen que hablar porque generan muchas veces procesos de transformación y de cambio que no son representados por los que en muchas circunstancias tienen el micrófono. Entonces, yo creo que acá no hay que llegar con una lógica confrontativa, hay que llegar con una lógica de diálogo, de procuras de acuerdo, pero sabedores
que cumplido con las etapas previstas, tenemos que tomar decisiones. Porque ese ha sido uno de los problemas de la educación, a nuestro criterio. No tomar decisiones. Y acá hay que tomar decisiones e iniciar ese proceso de cambio e irlo evaluando permanentemente, rindiéndole cuenta a la gente, escuchando la opinión de todos y a partir de esa circunstancia ver cómo seguimos a futuro. ¿Cómo se va a rendir cuentas a la gente? Bueno, se rinde cuenta a partir de evaluaciones estandarizadas, evaluaciones formativas que se realicen. Nosotros en nuestra hoja de ruta, porque todos los que dicen que esto es una reforma o una transformación inconsulta, que no va a haber diálogo, ni siquiera se han molestado de leer las resoluciones aprobadas en junio, las resoluciones aprobadas en julio, donde hay claramente una hoja de ruta donde dice todos los que van a participar, las etapas cronológicamente marcadas, los resultados que se van a ir logrando. Y además, en una cuestión que es bien importante, nosotros no llegamos con mente fundacional. Nosotros no llegamos al gobierno de la educación para decir somos unos crack, todo lo que estaba antes estaba mal, porque no es así. Así no se construye, porque se genera justamente desde un comienzo una resistencia y no se tiene en cuenta el trabajo de tantos cientos en procesos anteriores. Por eso, tomando avances que ya existen, vamos a desarrollar otros y vamos a evidenciar los logros. Vamos a tratar de consolidar un marco curricular, perfiles, para entendernos con la gente, ¿no? ¿Qué esperamos que un estudiante haya logrado cuando culmina un determinado ciclo? Tercero de escuela, sexto de escuela, tercero de liceo, de UTU. ¿Qué esperamos? ¿Cuáles son las competencias que tiene que tener? Y esas competencias se generan a través de qué contenidos que proporcionan aprendizajes. Todo eso lo tenemos que discutir y eso va a estar evidenciado en esos productos que se van a ir obteniendo a medida que el proceso vaya avanzando. El año que viene, ¿qué planes pilotos entonces se pretende aplicar? Digamos, ¿en qué ciclos de la educación? Nosotros estamos trabajando en una educación, ustedes saben que nosotros tenemos un problema muy importante en culminación de ciclos educativos. Tenemos en el entorno de 880.000 uruguayos que no han terminado tercero de liceo o de UTU. Tenemos más de 1.200.000 uruguayos que no han culminado la educación media superior. Entonces estamos trabajando en la lógica de una educación de jóvenes y adultos. Yo a veces digo, nosotros tenemos resultados tan terribles, nosotros tenemos planes de centros educativos nocturnos de educación media que de cada 10, 9 abandonan. Y ese que queda, el 50%, es el que aprueba. Son situaciones que nos golpean duramente. Entonces tenemos que generar un proceso de transformación en los llamados centros educativos nocturnos, desarrollando y profundizando esa oferta educativa, utilizando la tecnología, aquello de la presencialidad permanente, hay que virar a esa educación combinada que se le llama, y secundaria está trabajando en la generación de una propuesta de acompañamiento para cuarto año liceal en forma piloto para atender un año en donde fracasan muchísimos por repetición o por desvinculación. Acompañamiento, perdón, con más horas de trabajo, sí, de apoyo. Acompañamiento a través de tutorías que secundaria está desarrollando. Ustedes saben que su secundaria tomó algunas decisiones respecto de horas de coordinación, que las volcó en tutorías que desarrollan los docentes a través de proyectos que presentan. También se está pensando en tutorías virtuales para acompañar a los estudiantes más allá de la propia presencialidad, sobre todo en aprovechar los periodos de exámenes para salvar materias, asignaturas pendientes y continuar con su trayecto educativo. Y lo mismo está pensando la UTU en desarrollar un conjunto de tutorías para acompañar a los estudiantes y lograr mejores resultados, sobre todo en época de pandemia, donde tanto impacto hemos tenido. Silva, de alguna manera, mientras lo iba escuchando, bueno, imaginaba, obviamente, por delante un periodo de negociación, de diálogo, de acercamiento, seguramente de desentendimientos, los va a existir. Y eso me llevó a recordar el último paro docente que tuvimos y la polémica que se generó a nivel público con el tema de la alimentación de los niños. Y su explicación, por lo menos a mí me quedó clara, al igual que la del gremio: no tenemos tiempo de instrumentar el ticket alimentación como lo pide
el gremio docente, le pedimos al gremio docente que haga guardias gremiales para garantizar la comida, el gremio docente dice no fueron avisados a tiempo, guardias gremiales no va a haber. Cada uno, escuchando la posición, y cuando digo cada uno digo los ciudadanos, sacaremos nuestras conclusiones sobre la situación. Ahora, paros va a seguir habiendo. Situaciones como la que se dio van a continuar. ¿Hay posibilidades de que desde ANEP o desde el propio gobierno esto se logre solucionar, haya un sistema que permita solucionar esta situación si es que los gremios docentes mantienen la actitud de no poner guardias gremiales? A ver, nosotros vamos a instrumentar algún mecanismo que nos permita atender esta situación a partir de diversas propuestas de colaboración que hemos tenido, desde el Ministerio de Defensa Nacional hasta gobiernos departamentales. Esto lo hablé con el ministro, ¿te acordás, Lore, que yo le planteé y le dije en un determinado momento, creo que mi pregunta tuvo que ver porque recordé Dolores, recordé la situación de las ollas populares y cómo el ejército en su momento, bueno, fue llamado a colaborar y se lo planteé al ministro, si podía ser una de las posibilidades que se tuviera en carpeta o estudio. Supongo que hay que analizar un montón de aspectos. No, por supuesto. Pero me parece importante el punto. A ver, nosotros tuvimos diversos llamados ofreciendo la posibilidad de encontrar una solución. Nosotros albergábamos la esperanza de que el sindicato, y yo esto te quiero aclarar, porque a veces algunos también, ¿no? Esos generadores de eslóganes dicen, están responsabilizando a las maestras de la comida, siendo que las maestras son las encargadas de la educación. Dos puntualizaciones. Número uno, el servicio de alimentación escolar tiene más de 100 años en el Uruguay y va acompañado al servicio educativo. Hijo y nieto de maestra, sé lo que trabajó mi madre y mi abuela en los comedores escolares, porque el comedor escolar siempre fue entendido como una continuidad del proceso de enseñar y de aprender, de socialización y de estar con el otro. En segundo lugar, la Federación Uruguaya de Magisterio también agrupa a los trabajadores de educación primaria. Entonces, cuando uno le pide a la Federación Uruguaya de Magisterio una guardia gremial, se la está pidiendo también a los trabajadores, a los auxiliares, a las cocineras, a los cocineros que están en nuestros comedores escolares. Entonces, nosotros, hecha esta puntualización, vamos a intentar dialogar este tema nuevamente y encontrar una solución. Lo vamos a dialogar y vamos a intentar una solución con el sindicato, porque creemos que es la solución lógica, una guardia gremial que nos permita atender. En este caso fueron 347 escuelas y 41.000 niños que no comieron en el último paro. Entonces, esas son circunstancias que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y tratar de encontrar una solución. Y bueno, y de no llegar a un acuerdo, arbitraremos otras medidas, porque la regla es, cuando la escuela tiene que abrir, nosotros los que tenemos distintas responsabilidades, es decir, los que estamos en el gobierno y los que están en el sindicato cuando resuelven no abrir la escuela por un paro, bueno, tenemos que adoptar decisiones, caminar juntos, porque estoy seguro que a todos lo que nos interesa es la alimentación de los chiquilines y que no quede ningún niño sin comer. Mañana tampoco hay alimentación, que es feriado. Claro, porque son situaciones distintas. ¿Sí? Yo dije, las escuelas cuando abren brindan alimentación. Eso también he escuchado que lo han planteado. Y han dicho, sí, el 25 de agosto no abren. Sí, no hay comida. Claro, porque no abre la escuela. Lo que nosotros estamos planteando es, cuando la escuela está abierta, brinda el servicio de alimentación. Cuando la escuela no pudo abrir por pandemia, se dieron viandas primero, luego se brindaron tickets, luego se hicieron transferencias a asignaciones familiares o por una empresa de cobranza. Eso lo hicimos nosotros desde el gobierno. Ahora, si la escuela no abre por otras circunstancias, tiene que hacerse cargo. Nosotros estamos dispuestos a colaborar. Quien determina que no abra la escuela. Un día feriado no hay comida. Esa es otra discusión que, si se quiere tener, nunca nadie la había planteado. A veces es llamativo como hay reacciones como rebote. Decir, sí, yo no abro porque no comieron porque hay paro. Entonces mañana 25 no comen porque no abre. Sí, pero no abre porque hay un feriado, no porque nosotros no abramos o el sindicato no abre. Lo mismo pasa en las vacaciones. Igualmente quiero decirle a la gente, porque esto es un triunfo de la gente, que es la que paga con el impuesto de primaria todo esto, que nosotros tenemos récord de días de alimentación atendida desde las escuelas públicas en el 2020 y en el 2021 también.
porque justamente cuando las escuelas, a pesar de estar cerradas y por el tema de la emergencia sanitaria, se brindó alimentación en enero, en febrero, en vacaciones de julio, en turismo y en vacaciones de septiembre. Y vamos a seguir por ese camino mientras la emergencia sanitaria exista. Silvia, ya lo tenemos que despedir, pero me acaba de llegar una declaración de ATES, que es la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, donde lo declara usted y a la directora de secundaria, Jennifer Cherro, como persona no grata. Y un poco en esta conversación, ¿no?, de cómo se van a plasmar los cambios sin contar con, bueno, también con el apoyo de los gremios, ¿no?, de docentes y también de trabajadores. ¿Qué tiene para decir? No sabía, me estoy enterando por vos. Sí, según el comunicado que lo acabo de leer a primera vista, hay prácticas antisindicales en algunos centros de educación secundaria y por eso se declara persona no grata la directora de secundaria, Jennifer Cherro, pero al no haber, digamos, una intervención por parte del CODICEN, también usted es declarado persona no grata. ¿Cómo sigue la rueda de la educación sin tener, digamos, una relación de, aunque sea de discusión, ¿no?, de acompañamiento? Nosotros la discusión tenemos. Esas son las actitudes que nosotros no compartimos. Esas son las actitudes que al país le han hecho mucho mal desde siempre y a la educación en particular. Esa radicalización. Nosotros los buenos, ustedes los malos. Nosotros los salvadores, ustedes los que van a generar perjuicio. De nuestra parte nunca va a existir esa actitud. Sí va a seguir existiendo una cuestión que para nosotros es fundamental. Saber el lugar que ocupa cada uno. Nosotros tenemos responsabilidad de gobierno, los sindicatos tienen la responsabilidad de defender a sus asociados. ¿Hay prácticas antisindicales? Pero a ver, si hubiera prácticas antisindicales, nosotros estaríamos permanentemente en el Ministerio de Trabajo y no lo estamos porque no las hay. Lo que hay es un discurso en los medios de prensa o declaraciones de ese tipo que pretenden generar esta situación como de que los que estamos en el gobierno ahora tenemos prácticas sindicales. ¿Saben? Los que estamos en el gobierno ahora gobernamos, dialogamos, tratamos de acordar, pero no cedemos la responsabilidad que la gente nos dio. Y además digo una cosa, para desarrollar los cambios nosotros vamos a dialogar con todos, no solo con los sindicatos, con las ATD, con los docentes, con los funcionarios, con la sociedad en su conjunto. Y lo que es importante, y para terminar, porque tú decías que ya estamos en hora, yo lo que le quiero pedir a la gente, le quiero pedir a la familia, que nos dé una oportunidad a la transformación y al cambio. La educación de este país lo precisa. La educación de este país, ¿saben lo que hizo posible? Que yo, por ejemplo, entre tantos otros, que soy un hijo de una familia de trabajadores, mi padre con apenas la escuela rural, que está en el norte, lejano de Tacuarembó, hoy sea el presidente del CODICEN. Lo hizo la educación, lo hizo una sociedad justiciera, que nos dio oportunidades a los que venimos de distinto lugar. Eso, lamentablemente, hoy por hoy, no está pasando. Y quienes dicen defender la educación son, en definitiva, muchos de ellos, los que permanentemente están poniendo el palo en la rueda y generando obstáculos a todos los procesos de cambio que hay que llevar adelante. Por eso, la confianza, el debate, la discusión, pero la importancia de estar juntos trabajando por una mejor educación. Silvia, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista, el diálogo con el presidente del CODICEN, Robert Silva.